Bienvenidas y bienvenidos al tema 2 de su módulo de estrategias de comunicación digital. Hoy nos toca conversar sobre los contenidos digitales. Vamos a empezar a revisar por qué son distintos, por qué hay que tratarlos distintos, por qué hay que trabajar con ellos distintos si queremos comunicar mejor hacia nuestras audiencias. Entonces, durante esta sesión vamos a tratar dos tópicos fundamentalmente. El primero es los administradores de contenido y el segundo, vamos a hablar sobre redacción para el usuario y el motor de búsqueda. Sigamos. Recordemos que estamos trabajando con este esquema donde estamos considerando los distintos canales y formatos que contribuyen a su estrategia de comunicación digital. Ahora nos vamos a centrar en el sitio web, que es el principal canal de publicación para sus contenidos, como les he venido planteando. Y ahora van a seguir entendiendo por qué más, que debemos enfocar todo nuestro trabajo de comunicación en el sitio web como el principal canal de publicación y distribución de los contenidos. Entonces, vamos a empezar a conversar cómo podemos trabajar estratégicamente un sitio web. Lo primero, para desarrollar un sitio web o bien rediseñar uno con el que ustedes ya estén trabajando, es hacer una revisión de estas etapas. Primero tienen que manejar muy bien su marca, su imagen. Ese es un tema que se escapa al diplomado, pero ustedes tengan eso en cuenta. Tienen que tener una estrategia editorial clara, tienen que tener una arquitectura de información que le funcione al usuario. La arquitectura de información, les adelanto, es una disciplina donde hay muchos profesionales trabajando y entre ellos muchos periodistas, sí, que son los que se encargan de diseñar la interfaz gráfica del sitio web, pero no solamente un tema de diseño gráfico, sino es un tema de hacer coordinar un buen diseño gráfico con una buena jerarquización de la información. Por eso se llama arquitecto, es el que planifica la lógica de información y de diseño de su interfaz gráfica. ¿Sí? Eso se puede contratar, también se puede hacer uno mismo, pero para que sepan que existe esa especialidad. Luego que tenemos claro cómo va a ser la arquitectura de nuestro sitio web, tenemos que definir cuál es el administrador de contenidos con el cual lo vamos a publicar. Más adelante sigue la edición de contenidos, la optimización de contenido, la distribución de contenidos. Aquí solo quiero hacerles un alcance, que vean que antes de ponernos a publicar, tenemos que hacer todo, o sea, la recomendación es hacer todo este repaso estratégico. Hay una cantidad de pasos antes de sencillamente publicar. Entonces, ahora vamos a conversar sobre los administradores de contenido. ¿Sí? Los administradores de contenido en inglés se los dejo en inglés porque es el término con el que se los conoce muchísimo, que es CMS, que en inglés es Content Management System. Son plataformas que nos permiten publicar y gestionar contenido en la web sin saber programación de diseño. Es decir, ya que es lo que hablábamos en la sesión anterior, esta web social o web 2.0 ha permitido que todos nosotros seamos productores de información también. Ya no solo es un terreno de expertos. Entonces, en el sentido amplio del término, un gestor de contenidos es cualquier programa que nos permite publicar contenido en la web. Es decir, un sitio web, las redes sociales, no sé si habían pensado lo fácil que es postear algo en Instagram, postear algo en Twitter, postear algo en Facebook, porque estas plataformas en sí son administradores de contenido. ¿Okay? Igual las plataformas de video, que fácil es subir un video a YouTube, porque ya YouTube, la gente de YouTube ha hecho todo ese trabajo de programación para que nosotros simplemente hagamos lo que sabemos hacer, que es publicar contenido. Lo mismo con el audio. Pero en este caso, vamos a enfocarnos en los administradores de contenidos para sitio web, que es lo que nos ocupa en este momento. Entonces, para que sepan, hay muchos administradores de sitios web, muchos, y elegirlo va a depender de lo que queremos hacer. Entonces, tenemos administradores para portales web, para blogs, para foros, para wikis, para e-learning, Moodle. Ustedes en este curso están trabajando en un portal diseñado con Moodle, ¿sí? Y para e-commerce, PrestaShop, Shopify, Magento, hay como varios. Pero para diseño web, yo aquí quiero contarles que el más popular, y no es porque, es por muchas razones el más popular, no es simplemente por el que me guste más a mí o le guste a otra persona. Primero partamos por esto, el 35% de todos los sitios web del mundo actualmente están creados con WordPress. ¿Okay? Entonces esa es como la recomendación allí, y les dejo
unos enlaces para que revisen sitios que en apariencia uno podría decir, oye, yo tenía como que la idea que WordPress era para hacer un blog. No, al principio nació como un editor de blogs, pero con el tiempo tenía un sistema de administración tan excelente que se convirtió en un administrador de sitios web complejísimos, tan complejos como nosotros queramos hacerlo. Entonces, razones para trabajar con Word. Ojo, que aquí la idea es que ustedes entiendan un poco de qué trata esto para que puedan hacer la selección correcta al momento de implantar un proyecto digital, de publicar un sitio web o de mejorar sus sitios web actuales. Entonces, WordPress tiene código abierto. ¿Qué significa esto? Que es una comunidad de programadores en donde todos pueden participar. Esto es open source, se llama. Es decir, no hay un dueño. WordPress, hay una fundación WordPress que es la que coordina todo el trabajo que se hace con esto. Entonces, eso ya le trae como buena onda al proyecto y hay montones de personas, de programadores y de diseñadores que trabajan a partir de este programa para mejorarlo. Por esto que con WordPress tenemos permanentemente actualizaciones. Cada vez que hay un problema de seguridad, una falla, se parcha, como se dice, se corrige rapidísimo. Y lo otro es que cuando falta alguna función, alguien se inventó un plugin, que plugins es el nombre de estos pequeños programas que se construyen para ser sumados al WordPress y hacer alguna función que no se podía hacer con determinada plantilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ganamos con tener plugins para todos? Que hay miles de funcionalidades. Al día de hoy, la Fundación WordPress tiene una lista de 35.000 plugins oficiales. Al decir oficiales, es que son plugins que ellos consideran que cumplen con los estándares de calidad del programa. Entonces, esto, súmele a eso, que WordPress es un gestor de contenido que se dice que democratizó el diseño web, porque es tan fácil de usar, no hay que ser experto, y su curva de aprendizaje es tan rápido y es tan económico, es decir, es gratis. Hay que pagar ciertas cosas, que ya les voy a decir cuáles son, que se dice que gracias a WordPress es que hoy en día todos podemos publicar un sitio web y diseñar un sitio web. Entonces, otra cosa importante que tiene WordPress, como el resto de los gestores de contenidos, es que se separa la base de datos, que es donde está la información que subimos, de la plantilla del diseño gráfico. Eso significa que si nosotros un día decimos, uy, qué feo está este sitio web, qué desactualizado se ve, o quiero hacer un refrescamiento gráfico, cambiamos la plantilla gráfica, pero todo el contenido permanece, porque la base de datos es la misma, ¿sí? Es decir, si queremos cambiar un tamaño de fuente, no hay que hacer un gran trabajo, basta con cambiar unos parámetros gráficos. Eso significa que rediseñar, mejorar nuestro diseño es muy sencillo con WordPress. Entonces, por todas las razones anteriores, y por esto que les conté específicamente lo de los plugins, que nos permiten trabajar con todo tipo de formatos, canales, WordPress soporta, es muy versátil porque soporta todos los formatos, ¿ok? Permite que incrustemos videos, que incrustemos audios, que incrustemos redes sociales, imágenes, galerías de imágenes, y aparte de esa facilidad, aparte de esa versatilidad, nos ayuda a posicionar muy bien nuestros contenidos en los motores de búsqueda. Ahora vamos a conversar más de eso, así que lo van a entender mejor. ¿Por qué? Porque WordPress nos obliga al momento de publicar el contenido a ser lógicos, a jerarquizar la información, a poner títulos, a ponerle información a las imágenes, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, la recomendación es que si tienen que elegir o pueden mejorar o quieren dedicarle el tiempo para aprender a trabajar con un administrador de contenido, les recomiendo WordPress porque van a encontrarse que en muchos sitios se trabaja con WordPress. Una vez que aprendes, te sirve para toda la vida. ¿Ya? Entonces, para que sepan, hay dos tipos de WordPress, el .com y el .org. Ahí les dejo un enlace en los materiales para este tema, les dejo un enlace donde un chico nos ayuda a explicarles claramente cuáles son las diferencias en WordPress.com y .org para que tengan más información al respecto. Ahora, una vez dicho eso, y este rápido paseo por los administradores de contenidos, vamos a la próxima fase de un diseño web, que ya tenemos la marca, la estrategia editorial, tenemos el diseño del sitio, ya elegimos el administrador de contenido y ahora nos toca poblar de contenido, subir los contenidos. Entonces, vamos a conversar sobre edición de contenidos, cómo hacerlo bien. Entonces, lo primero que tenemos que considerar
son los textos digitales. Y ya vamos a ver por qué. O sea, aunque nos encanten las imágenes, las ilustraciones, los videos, los audios, fundamentalmente para publicar contenidos en la web tenemos que trabajar con textos. Y ya vamos a ver por qué. Para trabajar con textos en la web tenemos que manejarnos en dos dimensiones. Vamos con la primera, que es que tenemos que escribir pensando en nuestra usuaria, en nuestro usuario. Esto es lo que ya, por eso aquí se vuelve a hacer patente la necesidad de diseñar pensando en el usuario, lo que conversamos en nuestra sesión 1. Espero que para esta etapa del curso ya tengan mucho más claro quién es su usuario, empiecen a hacer los ejercicios o a pensar en función de él o de ella. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando escribimos pensando en el usuario? Miren, aquí hay un estudio de una académica italiana, Cristina Perfetti. Bueno, yo inventé que era italiana por el apellido, pero creo que es gringa. Cristina Perfetti dice que en 5 segundos decidimos, todos nosotros, pónganse ustedes en el lugar del que está navegando en la web. Nosotros en 5 segundos ya sabemos si nos quedamos o no nos quedamos en un sitio. Hacemos una búsqueda y entramos al sitio y ya. Antes de los 5 segundos se tomó esa decisión si me quedo o si me voy del sitio. Eso es muy rápido y les quiero decir que esto es un estudio viejo, esto es un estudio de 2005 y hoy en día dicen, hay otros estudios, si les interesa les puedo entregar bibliografía al respecto, que dicen que en menos de 2 segundos estamos decidiendo si nos quedamos o nos vamos de un sitio. Entonces, esto es muy importante porque nosotros estamos compitiendo no solamente con la información, estamos compitiendo con el entorno, estamos compitiendo con el mensaje de WhatsApp que te llegó, estamos compitiendo con el niño que te pide comida, estamos compitiendo con una revista, con los libros, estamos compitiendo por la atención, estamos en un ambiente en donde hay que tomar decisiones rápidamente y nosotros tenemos que aportar narrativas que ayuden a capturar el interés de la persona y optimizar el interés de la persona que queremos que interactúe con nuestros contenidos, porque hay miles de estímulos externos, no solamente problemas de contenido, sino estímulos externos que nos hacen distraer. Entonces nosotros tenemos que diseñar contenidos con historias que atrapen a la persona, pero no solo eso, sino que la persona rápidamente puede entender de qué trata para que luego decida qué tan profundo quiere navegar, cuánto quiere ver, o si prefiere oír, o si prefiere ver, o si prefiere bajar el texto. Entonces nosotros tenemos que escribir pensando que en 5 segundos la gente se va o se queda. Esto es muy importante, de una vez les adelanto, porque para Google, si alguien entra a tu sitio web y se va de tu sitio web al que llegaste desde el motor de búsqueda Google y se fue antes de los 5 segundos, eso se llama tasa de rebote. Eso para Google es una pésima señal de tu sitio web. Eso significa que tu sitio web no funciona porque la persona que lo debió haber usado se fue, rebotó, ese es el concepto. Bounce rate en inglés. Entonces, bounce rate en inglés. Entonces, ¿qué significa eso para Google? Que, oye, yo cuando alguien haga una pregunta relativa a este contenido no voy a volver a mostrar este sitio, porque este sitio me está dejando mal. Ese es como un poco el criterio. El negocio de Google es entregarte la información más adecuada posible. ¿Okay? Entonces, si tú Google sales en un resultado de búsqueda, entraste y te fuiste, estás dejando mal a Google. Por tanto, Google te va a penalizar. Esto no es algo estático. Esto es un programa, un algoritmo dinámico que permanentemente está tomando estas decisiones en vivo, dependiendo de la persona que busca, de dónde busca, qué ha buscado anteriormente. Esto es algo muy dinámico. No es tan sencillo como se lo estoy explicando, pero lo que me interesa en este momento es que entiendan la lógica. Entonces, es muy importante que la persona que llega a nuestro sitio web se quede al menos más de 5 segundos. Entonces tenemos para eso que preparar estratégicamente el contenido. Aquí les dejo otro video para que de una agencia que hace estudios de eye tracking, que significa seguimiento de recorridos visuales de cómo las personas revisan los sitios web. Y en esos estudios ellos demuestran que las personas no leen linealmente. Nosotros cuando estamos frente a una pantalla, no hacemos una revisión de la pantalla como si estuviéramos leyendo un libro, de arriba abajo, de izquierda a derecha. No, nosotros hacemos lo que ellos llaman escaneo. Somos como un picaflor que va buscando lo que le interesa y si se fijan en este ejemplo, la persona, esto es un recorrido de la mirada, se queda en la imagen, en un titular, en una cifra. Este es un mapa de calor donde la persona, aquí vemos dónde está la concentración de la mirada en este caso,
y aquí se quedó más en la fotografía, miren en los primeros párrafos, y este otro, que es fascinante, me gustó mucho este ejercicio, deja en oscuro aquellos lugares donde la mirada de las personas ni siquiera se posó. Entonces al final nosotros tenemos sitios web llenos de contenidos, pero las personas van a decidir, van a mirar aleatoriamente aquello que le llama más la atención. Entonces tenemos que tener en cuenta que la forma en que presentamos la información, el orden de la exposición de nuestra información, que ponemos más arriba, que ponemos más abajo, es muy importante. Ahí en el video van a poder ver en vivo ese ejercicio. Entonces, aquí hay un señor que se llama Jakob Nielsen, que creó una agencia muy importante, que es la madre de lo que se llama la usabilidad. ¿Sí? Es como el señor Nielsen, ahí les dejo el enlace. Esta consultora se ha dedicado a hacer rediseños y mejoras de sitios web desde hace muchos años y entrega resultados genéricos como para enseñarnos al resto de la gente cómo funciona, cuáles son sitios web que funcionan bien. Y entonces, a partir de las ideas, estas son ideas que siguen dominando y aún nadie ha dicho algo distinto, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar en función de esto. ¿Cuáles son las grandes conclusiones de esta consultora de Jakob Nielsen de cómo debemos escribir correctamente para web? Lo primero, tenemos que apostar por brevedad en los textos y utilizar elementos que faciliten ese recorrido visual de la página del cual les acabo de hablar, ¿sí? Donde el usuario se detiene en temas, en colores, en imágenes, en titulares, en elementos que destacan y que les llaman la atención. Debemos escribir brevemente y sencillamente. Él recomienda escribir menos del 50% de lo que usarías en un impreso. Esto nos da una tremenda pista de que nosotros no podemos, publicar en la web no es llegar y subir un material que dejamos escrito para una revista impresa. No es llegar y subir el brochure de un museo. No es llegar y subir el catálogo de una exposición. No, hay que darle otro tratamiento y fundamentalmente él aquí recomienda escribir mínimo, yo diría mucho menos, ojo, mucho menos y es escribir de forma distinta, pero para que sepan, él habla de 50% menos. Tenemos que romper la uniformidad del texto con subtítulos, negrita, enlaces, imágenes. ¿Por qué? Porque la persona, y dejar espacios para que la vista descanse, porque acuérdense, si todo está lleno, nada es importante, horror vacui, horror pleno, acuérdense que hay gente que tiene ese horror vacui y lo quiere llenar todo lleno, eso pasa mucho en la web y debemos evitarlo. Nosotros debemos tener horror pleno, horrorizarnos por esos sitios web llenos de cuestiones que al final, como hay tantas cosas, nada es importante. Entonces tenemos que ayudar a romper la uniformidad del diseño con elementos que destaquen y ayuden a ese escaneo que hacen nuestras usuarias y nuestros usuarios de los sitios web. Cuando escribimos, escribir directamente, ya no ser rebuscados. Aquí no voy a entrar en más temas, pero escribir directamente y párrafos cortos cuando escribamos. Nos sirven estos relatos inmensos. ¿Por qué? Porque las personas leen a veces, y es una de las cosas que dicen, se detienen en las primeras palabras de un párrafo para ver si es importante y siguen leyendo o no. Entonces, si tenemos un párrafo con demasiadas ideas importantes, escondidas, varias ideas en un mismo párrafo, es muy probable que la mayoría de esas ideas se pierdan. Entonces, escribir pensando en una idea por párrafo, y lo más corto posible, lo más importante primero. Aquí estoy haciéndoles un paseo muy rápido para que tengan una sensación de que la redacción para la web tiene sus técnicas propias y que de pronto a ustedes no son las personas que les va a tocar escribir, pero sí les va a tocar trabajar en sus equipos con personas que sí van a tener que escribir. Y entonces ustedes tienen que tener como estos criterios para poder dirimir cuándo se está haciendo un buen trabajo de edición y cuándo no. ¿Ya? Entonces, si ustedes ya empiezan a ver a alguien que simplemente traslada de un formato impreso, lo que tenía para un formato impreso al digital, no estamos bien. Hay que revisar y hay que hacer varios ajustes de preparar ese material, reeditar ese material para web. Entonces, otra cosa, ir directo al grano. Aquí se recupera lo que se llama el modelo de la pirámide invertida del periodismo, que ahí los que son periodistas entre ustedes seguro se recordarán que la vieja pirámide invertida ahora es muy nueva, porque era como este modelo donde tenemos que procurar que la información más importante vaya al principio, eran las 5W, what, why, who, que no los voy a marear con eso. El tema es que nosotros tenemos que tener lo más importante en un primer párrafo, ¿ok? Y también nosotros tenemos que pensar que cada párrafo una idea, ya les dije que en los textos digitales, una de las grandes características de los textos digitales es lo hipermedia,
¿ok? El hipertexto, es decir, nosotros podemos vincular distintas unidades de texto en una retícula, en una red de contenido, ¿ya? No tenemos por qué agotar todo lo que tenemos que decir en un único espacio. Aquí nosotros tenemos la libertad de romper lo que dice Ted Nelson, que es como el padre del hipertexto en Internet. Nosotros por fin con la web, con la Internet, con las plataformas digitales nos liberamos de la prisión del texto. Eso es lo que dice Ted Nelson y me parece un concepto bellísimo, porque nosotros no tenemos por qué permanecer dentro de ese espacio bidimensional del texto que tiene que tener una lógica lineal de izquierda a derecha, no, porque ahora estamos en un espacio que virtualmente es infinito y lo podemos llenar con distintas capas de contenido para que la persona decida cuán profundo o cuán ligero navega, ¿ya? Entonces, aquí los hipertextos, nosotros no tenemos que contarlo todo en un mismo espacio. Entonces, cuando yo les decía que hay que ser breves en la arquitectura de lo que vayamos a presentar del sitio. Eso no significa que vamos a ser leves, que vamos a ser superficiales, no. Podemos ser muy profundos, pero respetando este orden de presentación hipertextual, hipermedia, que une, que podemos hacer una revelación progresiva de los contenidos, que no tenemos que incluir toda la información innecesaria. Si tenemos que hacer una definición, enlaza a la definición que ya está en Wikipedia. ¿Para qué lo voy a volver a contar si ya alguien lo contó? ¿Sí? Estas son como cosas que hay que empezar a manejar. Si estos temas les gustan y se quieren actualizar más en otras técnicas de escritura para la web, allí les dejo en los materiales complementarios una recomendación al texto escribir para la red del compilador Pérez Tornero. Allí él compila un montón de ensayos sobre temas como muy fácil, donde he tomado algunas de estas muestras que les va a ayudar a entender un poco más de este apasionante mundo de la redacción para la web. Dejamos de lado al usuario. ¿Se acuerdan que les dije que para escribir para la web tenemos dos dimensiones? Una era escribir para el usuario y la otra es escribir para el motor de búsqueda, que esto se pone entretenido, ¿ya? ¿Qué significa escribir para el motor de búsqueda? Aquí entramos en el mundo de lo que se conoce, lo deben haber oído, óigame a mí, óyame, oído por allí, que es el SEO, que es la optimización para motores de búsqueda en español, del inglés Search Engine Optimization. Entonces, ¿qué significa optimizar para motores de búsqueda? Es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web para que aparezca en las mejores posiciones de las páginas de resultados de búsqueda. ¿Ya? Lo que queremos lograr es que cuando alguien escriba algo de lo cual nosotros somos expertos, nuestro contenido aparezca en los primeros resultados de búsqueda de Google. Esto es un proceso muy importante. ¿Por qué? Porque con pequeños esfuerzos de optimización de contenidos podemos lograr un trabajo exponencial. Vamos a mejorar nuestros contenidos en el largo plazo. El trabajo que hago es mejorar mis contenidos en el largo plazo. Ya van a ver por qué. Aquí hay muchas técnicas para optimizar motores de búsqueda. Muchas de ellas son técnicas, ¿sí? Hay temas técnicos que hay que resolver y hay especialistas en esos temas técnicos. Pero quizás el 75% de los problemas de por qué un sitio web no aparece, los contenidos de un sitio web no aparecen en los resultados de un motor de búsqueda, son problemas de contenido, no necesariamente son problemas técnicos. Y esas mejoras en el contenido sí la podemos hacer los que generamos los contenidos, ¿ya? Entonces nosotros, acuérdense de la tasa de rebote. ¿Recuerdan que el rebote es si una persona entra a un sitio web y se va antes de 5 segundos? Para Google eso es oh, horror, Satanás, no vuelvo a entrar a ese sitio. Ya, ese sitio, no vuelvo a indexar ese sitio a la gente no le gustó. Ya, ¿eso por qué? Porque de pronto nuestra información no estaba bien presentada como lo hablamos anteriormente, la persona se agotó, no entendió qué era el sitio y se fue. ¿Ya? Eso lo podemos mejorar con mejoras del contenido y de la interfaz gráfica, por ejemplo. ¿Ya? O también cuando hablemos de las imágenes, ese es otro grandísimo problema. Muchas veces subimos imágenes muy pesadas y eso hace que el sitio web cargue lento. Un sitio web que carga lento, nosotros somos muy mal criados cuando navegamos en la web. Si no carga rápido, nos vamos. Rebote. Por tanto, si nosotros hacemos una mejora, si bajamos el peso de esas imágenes que subimos a la web, ya estamos quitando una barrera que nos habíamos puesto nosotros de pronto por no saber estos asuntos, pequeños detalles técnicos que pueden marcar toda la diferencia entre que nuestros resultados aparezcan o no en las páginas de los motores de búsqueda. Y es importante que nuestros resultados aparezcan en las páginas de búsqueda porque la gente fundamentalmente llega a los sitios web buscando en Internet. ¿Ya? No llega tipeando nuestra dirección www.midirección.cl. La gente busca.
y puede que llegue a nuestro sitio web por cualquier parte de nuestro sitio web, no necesariamente por la portada, por el home. Entonces tenemos que tener preparado todo nuestro sitio web para que Google nos quiera. ¿Ya? Hay otras estrategias de optimización externa que, pero para que sepan, por ejemplo, los enlaces, ya vamos a hablar de los enlaces. Entonces, miren, para hacer una distinción, la forma en cómo Google va presentando las páginas, los resultados de búsqueda, siempre está cambiando, ¿ya? Pero en el momento que les hice esta captura de pantalla era para que viesen esta diferencia. Actualmente aparecen otros resultados enriquecidos que se llaman, de eso no nos detengamos aquí, ya son temas más especializados, pero miren, los resultados orgánicos, estos que aparecen aquí, nadie pagó para que este resultado apareciera. Este resultado apareció por el propio mérito de ese contenido. Es un contenido que responde a la pregunta que esa persona hizo, qué hacer en Isla de Pascua. Pero también aparecen otros anuncios que son pagados. Esto es publicidad. Si se fijan, los diferenciamos porque aquí dice anuncio, ¿ya? Entonces ustedes podrían pensar que pagar para aparecer es una estrategia, de eso vamos a hablar en el último módulo, pero de una vez los voy a disuadir. ¿Por qué? Hay varios estudios, pero aquí les dejo este dato nada más que es muy poderoso. Dice que entre el 70% del 70 y el 80% de los usuarios ignoran los resultados pagados. Nosotros tenemos como un superpoder de detectar qué es un anuncio y qué no es un anuncio, y normalmente no pescamos los anuncios, ¿ya? Entonces, la gente centra su atención en los resultados orgánicos. Ese es el nombre de esos resultados que aparecen por método propio en los motores de búsqueda, esos resultados que logramos optimizando nuestro contenido para los motores de búsqueda, resultados orgánicos versus resultados pagados. Entonces, a largo plazo, es mucho más rentable, mucho más eficiente preparar bien el contenido para que aparezca orgánicamente en los motores de búsqueda, ya a estar pagando. Miren acá, ¿dónde buscamos? Estas son unas láminas que tomé de una consultora llamada Moz, la pueden seguir en redes sociales como las consultoras más importantes en Occidente y una de las primeras en especializarse en optimización para motores de búsqueda. Y ellos permanentemente están generando data, información para contarnos qué está haciendo la gente en Internet. En este caso, esta lámina es de las búsquedas realizadas en Estados Unidos. Ellos están situados en Estados Unidos y bueno, si uno quiere detalles hay que pagarles, pero bueno. Nos quedamos con esta lámina de Estados Unidos porque es una tremenda tendencia y se parece mucho a lo que pasa en el resto del mundo. Miren esto, el 90% de las búsquedas en Internet realizadas en los Estados Unidos durante el 2018 fue en propiedades de Google. ¿Qué significa propiedades de Google? Ya, el 62% lo buscaste en google.com, pero el 22.6% lo buscaron en Google Images, en imágenes de Google. Ahí eso lo vamos a conversar cuando hablemos de imágenes. Aquí hay un 4.3% de las búsquedas realizadas en YouTube. YouTube es de Google, ¿ok? Y eso sería, miren, si sumamos todo esto, es el 90% de todas las búsquedas en Internet ocurren en plataformas de Google. Y entre estas plataformas de Google, ellos tienen cruces. Es decir, si tú lo haces bien en YouTube, vas a aparecer con tu video en YouTube en Google también. ¿Okay? Entonces, esto, y miren los demás, de pronto, miren acá, Twitter, nada que ver, nada que ver. O sea, que era lo que yo les decía al principio en esa lámina, donde la gente, acuérdense que solo hablamos de los sitios noticiosos, que casi el 80% de las personas llegaban a los sitios de noticias a través de motores de búsqueda y de redes sociales, fundamentalmente Facebook. Miren acá, esto no estamos hablando de sitios de noticias, sino de todos los sitios de Estados Unidos durante el 2018, ¿sí? Y prácticamente el 90% de las personas llegaron por Google. Ahora, esta otra lámina también de Moz es muy interesante, es desde el punto de vista de las páginas web. Ellos hacen unos estudios con un muestreo y qué sé yo. Ahí les puedo entregar esto yo lo vi en una conferencia en vivo, pero si necesitan, me avisan para mandarles el sitio web donde pueden encontrar esta información. Miren, aquí querían contarnos desde el punto de vista de los sitios web, de los que ellos hicieron el estudio, ¿quién les envía mayor tráfico? Es decir, yo tengo mi sitio web, ¿y cómo me llega la gente a mi sitio web? Fíjense, nuevamente, más del 60% de las personas llegan a ese sitio web por Google, y después muy lejos Facebook, y las otras demás. O sea, Google, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque lo que quiero es que entiendan la importancia de enfocar nuestro trabajo de redacción pensando en el algoritmo de Google.
¿ok? Y no es porque vamos a ser los esclavos de Google, sino que si queremos aparecer en los resultados de búsqueda, tenemos que hacer gallito con el motor de búsqueda y entender cómo funciona, hacer ingeniería inversa, como diría un ingeniero, para poder escribir en función de esta lógica. Eso es. Entonces Google es muy importante, muy, muy importante que sepamos cómo trabaja Google. Y Google, y bueno, no es solamente Google, todos los motores de búsqueda actuales, porque esto está cambiando, pero actualmente, todos los motores de búsqueda posicionan a partir de texto escrito. Por eso estamos empezando a hablar de texto escrito. Así ustedes suban contenido gráfico, audiovisual, infografías, ilustraciones, eh, videos, audios. Google no tiene la capacidad de saber qué hay dentro de tu video. Todavía digo, porque todo esto es muy dinámico, no puedes saber qué dices en el podcast, no puedes saber de qué hablas en el video, no puedes saber de qué trata esa imagen, a menos que tú le describas qué hay dentro de esa imagen, qué hay dentro del video, qué hay dentro del audio. Eso se llama metadata, metainformación. Entonces nosotros tenemos que, y aquí me estoy adelantando al trabajo que viene, ya estamos adelantando pega, es muy importante que dominemos el texto escrito porque esta es la base del posicionamiento web actual. Entonces, para entender cómo trabajan los motores de búsqueda, y Google, ¿ya? Google y el resto de los motores de búsqueda, ellos tienen el algoritmo, que es el programa de ellos, trabaja de la siguiente en estas tres etapas. Primero, rastrean la web. Tienen unos programas que se llaman arañas, spider o crawls, que también les dicen en inglés, que constantemente están navegando la web buscando contenido nuevo. ¿Sí? ¿Cómo saben que hay contenido nuevo? Ahora se los voy a decir. Entonces, aparece un contenido nuevo, encontré una nueva publicación. Encontré una nueva publicación, entra a este programa, entra a la araña a revisar determinados elementos para analizar de qué trata ese contenido y clasificarlo para ponerlo en su índice. Por eso se llama indexar. Esto es como las viejas páginas amarillas. No sé si recuerdan las páginas amarillas que tú buscabas floristería y buscabas por la F y aparecían todas las floristerías. Es el mismo proceso. Google necesita entender cada vez que aparece un contenido nuevo, primero tiene que saber que existe, ya vamos a ver cómo, tiene que entender qué hay dentro de ese contenido, de qué trata para indexarte correctamente y clasificarte. ¿Okay? ¿Por qué esto es importante? Porque cuando alguien busca floristería, si tu contenido está bien indexado en esa categoría de floristería, probablemente va a aparecer. Si está mal indexado, no va a aparecer. ¿Ya? Entonces es muy, muy, muy importante que nosotros trabajemos haciéndole el trabajo más fácil al motor de búsqueda para que nos indexe correctamente. Y esto es utilizando correctamente los elementos que vamos a ver a continuación. Entonces, para poder atraer la atención de Google y que Google quiera nuestro sitio web, tenemos que tener, lo primero, antes de conocer los elementos que vamos a hablar, tenemos que tener contenido de alta calidad, informativo, bien jerarquizado. El que sea de alta calidad va a depender de cada uno de ustedes, porque ustedes son los especialistas en sus distintos temas y son los que conocen a sus distintos usuarios y usuarias. Entonces, allí yo no les puedo decir qué contenido es bueno y es malo. Va a depender del análisis que ustedes hagan con respecto a su usuario y sí, obviamente, si le aplican todas las técnicas que hemos hablado hasta ahora y que vamos a seguir hablando, van a mejorar ese contenido. Pero aquí hay una regla fundamental. El contenido que le gusta a una persona, le gusta a Google. ¿Sí? Y como Google, una de las primeras formas que tiene Google para saber si tu contenido es bueno, si la gente se queda en el sitio. ¿Recuerdan lo de los 5 segundos? Bien, entonces, eso es muy importante. Por eso es que les decía, y les he dicho durante todo este paseo, hasta ahora vamos por la mitad del camino, que hay que escribir pensando en el usuario. Bien, entonces, ¿cómo editamos contenido técnicamente de alta calidad? Vamos a pasar, ya sabemos que cada uno de ustedes sabe de sus distintas áreas y conocen a sus audiencias. Ahora vamos a conocer algunos detalles técnicos para mejorar ese contenido. Miren, acá vamos a hacer un ejercicio y en la pauta les dejo como una tarea para que revisen sitios. Miren esto, para que vean que Google solo ve texto. Vamos a hacer un ejercicio con acá les tengo un reportaje. Este reportaje, no sé si lo pudieron ver, se hizo con motivo, es una ilustración, es como un reportaje gráfico muy bonito que fue muy
llamó mucho la atención en el escenario nacional, se invirtió mucha plata, hubo un gran equipo aquí de diseñadores, de periodistas, de gente haciendo este trabajo, pagaron un montón de plata para hacerlo, y resulta que no aparece en ningún motor de búsqueda, ¿ya? O sea, una vez tuve un estudiante que participó, estaba trabajando, haciendo su práctica cuando se hizo este ejercicio, y él fue el que me dijo, profe, ¿sabe que hay un reportaje que se hizo para conmemorar los 40 años del golpe militar en la tercera? Genial, genial, cuando estábamos hablando de visualización de información, y él demoró muchos días en encontrar el reportaje porque lo buscaba, se acordaba del nombre, y no lo buscaba. Hasta que me lo trajo y me lo dio y nos pudimos ver. Miren, aquí primer problema, miren, lo voy a poner acá primero. Llegué, tengo yo el enlace directo, tengo el enlace directo, porque el chico se demoró un montón en buscarlo. Entonces, miren, mientras yo estoy aquí rellenando, aquí cargo más rápido porque ya yo lo había cargado, pero la primera vez que cargan y si tienen una internet malucha, se va a demorar mucho en cargar. Ya, yo estoy acá. Entonces aquí nos dice, use el scroll para leer la historia. Ya, te da una instrucción maestra. Empiezo a bajar y aquí empiezan a aparecer los elementos. En video, sigo, ya, no cargó, estamos, mira. Y voy bajando y me van apareciendo los elementos. Ya, aquí hay un trabajo muy estético, fotografías, un buen trabajo documental. Miren qué bonito está, ¿verdad? Qué informativo está, qué buena forma de presentar la información. ¿Ya? Y ahí puedo seguir. Es largo ya. Pero entonces ahora miren esto. Nosotros podemos hacer, y esto sale ahí en el enlace que les dejo en los materiales, les dejo cómo hacerlo para revisar sitios que a ustedes les interesen. Pero hay una forma más fácil. Cualquier sitio que a ustedes les interese ver cómo los ve Google, le ponemos antes, aquí en la barra del navegador, caché, 2 puntos. Caché, la memoria caché es la memoria de la última captura que hizo Google, la araña. ¿Se acuerda de la araña que los indexó? La última vez que la araña pasó por sus sitios web y los guardó. Es como la memoria. Entonces, es la última fotografía que tomó Google de tu sitio web. Entonces, acuérdense que Google se fija de texto. De texto, lo que les dije. Entonces, miren ya. Entonces puse caché y ahora entro. Y acá, miren, me lanza esto, me dice, esta es la memoria caché de Google de este sitio web. ¿Ya? Es una instantánea tomada el 18 de septiembre del 2020. Fue la última vez, porque ojo, la araña no pasa una sola vez por tu sitio, la araña está permanentemente paseando, entonces cuando tú haces mejoras de contenido, la araña las refleja. Y eso se refleja en Google. ¿Ya? Es como un tema bien interesante allí. Les dejo material sobre optimización para motores de búsqueda en los materiales adicionales si quieren profundizar en estos temas. Ya, pero miren, nosotros aquí, ustedes dirán, ya, la seguimos viendo igual. Sí, pues porque soy yo, pero si queremos ver cómo lo ve Google, tenemos que tocar acá, versión de solo texto. ¿Ok? Entonces Google, lo que sabe de este sitio web con ese trabajo maravilloso es solo esto. Especial interactivo, español, inglés, latercera.com. Por eso es que nunca lo pudimos encontrar, porque resulta que todas estas imágenes, queridas y queridos amigos que están acá, son imágenes, aquí no hay texto, y son imágenes que no tienen ningún texto asociado. Esto que nosotros lo podemos leer es una imagen, Google no puede saber lo que hay adentro. Y se ve que el equipo que trabajó en esto no le puso metadata a lo que está dentro de este sitio, por tanto Google no puede saber lo que hay en este sitio. Aquí vamos a ver un ejemplo de un sitio web mío como para jugar. Luna.com. No, ese no, es este. Ok. Ya, aquí cargo el sitio. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio, y esto lo pueden hacer con cualquier... Hagan este ejercicio para que empiecen a entender por qué un sitio web no funciona o no indexa, no posiciona, no nos encuentra la gente. Miren, ya. Entonces aquí caché y va a ser el mismo ejercicio que hicimos antes. Así lo vemos nosotros, pero yo le pongo versión de solo texto. Y entonces aquí va a salir todos los textos, que es lo que la araña de búsqueda lee. Entonces todo lo que está en el menú de navegación, guía de viaje, ver la luna, cultura lunar, música, cines, libros, noticias galácticas, guía de viaje, ver la luna, cultura, Amazon, aquí están los títulos
de los textos, Amazon promete viaje a la luna, Estados Unidos reactiva el programa espacial, cuando tienes turismo espacial, bla, 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 y luego el texto. Entonces, fíjense que esto, la araña de búsqueda sí lo puede leer, y fundamentalmente las arañas de búsqueda no se preocupan tanto por el texto interno, se preocupan por los títulos, se preocupan por los rótulos de los menús. Entonces, obviamente, este es un sitio web que algo tiene que ver con historias culturales relacionadas con la luna, ¿sí? No sé, es lo que les quiero mostrar. Hagan este ejercicio con sus sitios. Entonces, ustedes, esto es como para que entiendan que tienen que preocuparse por proveer de metadata, de metainformación a Google para que Google entienda de qué va nuestro sitio web. E insisto mucho en esto porque sé que mucho de su trabajo está en el campo audiovisual, ¿ya? Y si nosotros a nuestro trabajo no le ponemos descriptores en texto, vamos a perder muchos de estos esfuerzos de difusión de cultura, ¿ok? Entonces, continuemos acá, ahí les dejo. Google, a ver, entonces cuando yo les decía, ¿cómo Google sabe que hay un contenido nuevo? Porque Google sigue enlaces, ¿ya? Si nosotros publicamos un contenido, una nota nueva dentro de nuestro sitio web, publicamos un video nuevo dentro de nuestro canal de YouTube, tenemos que vincularlo, tenemos que preocuparnos porque la gente nos vincule, por eso es tan importante de repente postearlo en las redes sociales para que la gente, plum, llegue por un enlace, ¿ya? Pero hay otras formas más eficientes, si nosotros los posteamos en sitios más importantes, va a llegar más rápido. A ver, vamos con un ejemplo, miren, esto es un ejemplo de la vida real, acá, con otro de mis sitios web. Mire, yo eras una vez, empecé a redactar un blog de viajes de la ciudad de Nueva York porque me gusta mucho, he tenido la oportunidad de viajar y dije, ya, vamos a empezar a escribir sobre cosas que me gustan. Empezó como un juego y hoy es parte de mi vida. Entonces empecé como a escribir como amateur y un día nos llegaron, lo hago junto a un amigo, nos llegaron del Huffington Post, que es un periódico importante, a pedirnos una colaboración, que les escribiéramos. A mí me encanta escribir sobre cine, porque veo muchas películas, libros, entonces hacía como que artículos locos de las locaciones de los cazafantasmas y cosas así. Ellos les llamó la atención y dijo, mira, ya, queremos que nos escribas un artículo sobre los barrios que fueron escenarios de películas, de la mafia, ¿sí? Y al principio yo no entendía tanto de esto fue por allá en el 2015, y yo decía, pucha, pero ¿cómo le voy a estar escribiendo gratis al Huffington Post? Y mi socio casi me pega, me dice, André, tú no entiendes cómo funciona Internet. Y esto es lo mejor que nos pueden hacer, o sea, el hecho de que el Huffington Post nos publique, al tú escribir un texto, ¿cómo nos pagan ellos? Con un enlace. Sí, esto es lo mejor que puede pasarme. Entonces ellos dicen el tema de la mafia, bla, 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 aunque exclusivamente sobre bla, 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 desde New Yorkando explican más de cerca las conexiones entre la mafia y la ciudad de los rascacielos. ¡Pam! Miren este enlace. ¡Chan, chan! Lleva a mi sitio web. Ok, miren, yo les puedo contar. Desde que, y bueno, esa fue una experiencia. Después escribí como unos 5 artículos para The Huffington Post, y desde que empezamos a publicarnos allí, el tráfico en el sitio web creció y ahí dejó de ser un juego y se empezó a convertir en parte de mi vida laboral, profesional, y uno de mis proyectos que les tengo mucho cariño, ¿ya? Entonces, esto marca un antes y un después, nos tenemos que enlazar. ¿Por qué les cuento esto y les hago énfasis? Porque yo sé que ustedes trabajan con contenidos magníficos para gente magnífica, pero por no saber estos detalles, los contenidos se pierden en esta selva de contenidos que es Internet. Entonces, ahora ustedes con el diplomado se están articulando, seguro muchos de ustedes ya se conocen, trabajen juntos, empiecen a intercambiar enlaces, ¿ah? Sean generosos con sus enlaces, empiecen a generar una red hipertextual de contenidos de su región, a apoyar unos a otros y apoyarse unos a otros con enlaces. Van a ver cómo entre todos pueden hacer que destapamos la champaña de los contenidos de su región. Entonces, continuamos aquí. Pero los enlaces, hay reglas para los enlaces, y esto lo pueden revisar en los materiales también que les dejo. Por ejemplo, los enlaces deben ser llamativos, debemos saber, la persona debe saber que hay un enlace, ¿ya? No sé si esto con cambios de colores, por eso cambian de color, o cuando pasamos el cursor por encima aumenta el tamaño de fuente. Es importante que la persona sepa que hay un enlace para que haga clic, ¿sí? Y llega a la otra página. Los enlaces deben apuntar a lugares concretos, es decir, si nosotros les decimos a la persona, revisa el artículo sobre políticas culturales en Uruguay,
Entonces, no lleves a la página del Ministerio, no enlaces a la página del Ministerio de Cultura de Uruguay, enlaza a la página donde está ese artículo al que estás haciendo referencia. Si no, la gente se te va a cabrear, porque entonces, perdón, la gente se te va a molestar si ustedes llegan y mandan un enlace a un sitio web y la gente llega ya, no es lo que me prometieron, se van a ir de tu sitio web, se va a abandonar y no va a seguir en esta navegación hipertextual dentro de su sitio web, que esto es muy bueno, otra buena señal para Google de que su sitio web es bueno, que la gente se quede navegando en enlaces, como que la gente entra a tu sitio y no se fue más porque un enlace lo lleva a otro contenido interesante y que te lleva a otro contenido interesante. Entonces piense que los enlaces no solamente deben ser externos, que alguien de afuera te apunte, sino nosotros debemos potenciar nuestros propios contenidos, ¿no? Lo otro importante es el texto ancla. El texto ancla es el texto desde el cual enlazamos, el concepto de un ancla. Ese texto ancla debe ser un buen descriptor del contenido al que estamos invitando. ¿Por qué? Porque así Google va a saber de qué tratamos. Si nosotros hablamos de perrito y tenemos un enlace a una página donde hablamos qué son los chisú, enlazo desde chisú, qué son los maltés, enlazo desde maltés, qué son los yorkie, enlazo desde los yorkie, Google va a saber, mira, todos los textos ancla hablan yorkie, chisú, maltés, obvio, esta página es de perrito y me va a enlazar y me va a indexar en páginas web que hablen de perritos, ¿ya? En cambio, si yo pongo textos anclas que diga, haz clic aquí, y desde haz clic aquí sale el enlace a esta página donde te hablo de los Yorkshire. Haz clic aquí es vacío, no sirve, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Como les digo, ahí les dejo los materiales. Como no todos ustedes trabajan con edición de textos, no los voy a latear más con esto. Pero si les interesa este mundo y quieren perfeccionarse, los materiales adicionales tienen allí la guía para principiantes sobre optimización de motores de búsqueda de Google, donde les cuentan todos estos detalles en forma muy fácil. Ahora, otra parte importante son los titulares. Los titulares, a veces, este es otro artículo que está dentro de este texto que les recomiendo escribir para la red, donde Iván Campo Urriza dice que el titular a veces es lo primero que se lee, lo único. Entonces, si nosotros no tenemos mucho tiempo para hacer un buen trabajo de optimización de los contenidos que ya tenemos en nuestro sitio, o para preocuparnos de preparar bien esta información, oye, por lo menos preparemos buenos títulos, ¿ok? Porque los títulos son fundamentales, fundamentales para que Google sepa y el lector de qué trata nuestro sitio web. Entonces, aquí les dejo algunas recomendaciones para buenos títulos desde la perspectiva de la usabilidad de Nielsen. Primero tienen que explicar claramente el contenido de la nota del artículo de lo que estemos hablando. Debe ser una síntesis de ese contenido. Debe reflejar fielmente lo que prometemos. No debemos hacer un titular clickbait que se llama, que es un titular amarillista para llamar la atención, traer a la persona. ¿Por qué? Ya de pronto llamamos la atención con el titular, la persona entra a la página, ve que no tiene nada que ver con lo que le prometimos, se va. Tasa de rebote, perjudicamos el posicionamiento a largo plazo. Entonces aquí hay que ser muy honestos con lo que prometemos en los títulos. Los títulos más cortos son mejor escaneados por el lector. Debemos facilitar que la gente rápidamente, acuérdense que estamos compitiendo por la atención de las personas, titulares más cortos son mejor escaneados por las personas. La primera palabra es mucho más importante, entonces comencemos con la idea más importante. No nos demoremos en llegar a lo importante en los títulos. Aquí unos ejemplos para que entiendan técnicamente por qué deben ser cortos los títulos también, porque son una clave para el usuario. Miren este ejercicio. Esto es un real, lo busqué ahora, antes de armarles la presentación. Miren, esto es de la página de Cultura del Gobierno. Tienen una nota que se titula Seminario Internacional Abordar Experiencias sobre Desarrollo de Público y Cultura Digital en Pandemia. Largo. Y miren cómo aparece aquí en el motor de búsqueda. Seminario Internacional Abordar Experiencias sobre... Si soy una persona que está rápidamente buscando, que estoy esperando la micro y en el interín estoy revisando internet, llega mi micro, me subo, me olvidé de esta nota, ¿ya? Porque no alcancé a enterarme rápidamente de qué trataba. No todas las personas se ponen a ver después acá a leer el descriptor, se quedan con el título. Y este título, porque es tan largo, no alcanza a indexar correctamente. Tenemos que trabajar con un largo adecuado para los motores de búsqueda y ese largo es 64 caracteres para aparecer completos en este resultado. Eso es muy importante, aunque a ustedes les parezca que esto es algo superficial. No, el mejorar los títulos, en trabajar con estos títulos pensados para la web,
de verdad que va a significar un antes y un después en su experiencia de optimizar contenidos para la web. Entonces, miren este ejercicio. Cuando digo que tenemos un máximo de 64 caracteres, hay que aprovechar ese espacio para comunicar también. Entonces, en ese escenario, aquí yo hice esta búsqueda, ¿cómo ver teatro, obras de teatro online? Y tenemos aquí Scenics, no me dice nada, este título está desaprovechado completamente, ¿sí? Después aquí miren esta que bien, obras de teatro online gratuitas para disfrutar en casa. Sencillo, me llamó la atención, entré, claro. Y miren esta otra, que no está mal, pero desaprovecha espacio, teatro en casa. Plataformas gratuitas para ver teatro desde, seguramente dice desde casa, pero aquí sobró, quedó incompleto. ¿Ven cuál es la diferencia? Este título podría ser reeditado. Acá otra cosa importante, los titulares deben ser informativos para ganar a la descontextualización. Miren acá, a cómo se han desaprovechado espacios. Miren acá. Sí, estas son cosas que hay que manejarlas sabiendo cómo administrar un motor de búsqueda, perdón, cómo administrar, esto se maneja en los administradores de contenido, pero no puedo entrar en esos detalles técnicos porque ahí tendríamos que tener muchas clases, pero para que sepan que todo esto lo pueden controlar, mejorar y editar con un buen administrador de contenidos como WordPress. ¿Okay? Esto es muy fácil. WordPress ayuda a que jamás nos olvidemos de poner títulos, jamás. WordPress ayuda a que jamás nos olvidemos de ponerle descriptores a las imágenes. ¿Ya? Entonces, para que empiecen, lo que quiero es que entiendan todo lo que está aquí en juego para que puedan tomar las mejores decisiones al momento de contratar a terceros, de trabajar, de armar equipo para comunicar digitalmente. Ok, otro elemento, el penúltimo elemento que tienen que tomar en cuenta es el primer párrafo. Como el primer párrafo es fundamental, porque debemos pensarlo como el resumen del contenido que viene abajo y aportar rápidamente información. Es lo que en el mundo periodístico podríamos llamar bajada, sumario o entrada. ¿Okay? Aquí debemos procurar que en el primer párrafo, que normalmente es las personas leen el título y si son decentitos van a leer como el primer párrafo. Y si en ese primer párrafo no entendió claramente qué es lo que ven a continuación, probablemente se va a ir. Estúdiense cada uno de ustedes, porque todos somos unos malcriados que hemos aprendido demasiado mal del gusta, no gusta, gusta, no gusta. Y antes de 5 segundos, ay, no me gusta, y te fuiste. ¿Ya? Entonces nosotros debemos preparar estos textos para este escaneo rápido del lector, y otra forma importante es teniendo un primer párrafo poderoso, informativamente lleno, un caldo concentrado, un caldo de información. Entonces, y guardarnos de finales sorpresivos. Aquí no podemos tener estos tipos de escritura como más literaria. Podemos subir un artículo literario explicando antes qué es lo que va a encontrar la persona en ese artículo, ¿me entienden? Tiene que haber al menos una bajada del texto de Gabriel García Márquez sobre Crónica de una muerte anunciada, tiene un valor editorial por esto, esto y esto, punto. Si lo quieres leer, sigue leyendo. Es como introducir, rápidamente explicar, ayudar a las personas a entender qué van a encontrar allí, ayudar a Google que entienda, que rápidamente nos indexe correctamente al entender de qué estamos tratando en nuestro sitio web. Otra razón de tener un primer párrafo bien preparado, ojo, hay otras formas técnicas de hacer esto que aquí no voy a entrar en detalles, pero la forma más fácil, también la forma más fácil de entender por qué los primeros párrafos son muy importantes, porque a menos que tengamos otro recurso técnico, como hay plugins para decirle a Google que tiene que aparecer en la meta descripción, que es esta de la página, pero si nosotros no tenemos nada de esas cosas técnicas, estamos trabajando con un WordPress.com súper sencillito, entiendan que Google va a tomar el primer párrafo como el descriptor que aparece junto al resultado de búsqueda, ¿ya? Y este descriptor deberíamos pensar como en máximo 150 palabras, o al menos que 150 caracteres, o al menos que los primeros 150 caracteres expliquen claramente con qué me voy a encontrar en el sitio, porque si no pasan cosas como esta. Miren aquí, Barrios Bellavista, no me dice nada este párrafo no me dice nada, este tercer párrafo tampoco. Pero miren el de Wikipedia, que bien, el Barrio Bellavista es un sector, miren qué chiquitito. Qué bien. Y si se fijan, y van a la página web, bueno, esto lo revisé hace tiempo, pero si revisa la página web, el descriptor del resultado de búsqueda es el primer párrafo. ¿Ya? Entonces nuestro primer párrafo cumple distintos roles muy importantes, tan importantes como el título. Por último, el último elemento del que les quiero conversar en este paseo rapidísimo,
son las negritas. Las negritas las tenemos que usar para destacar las palabras claves de un contenido. ¿Sí? No usarla desde el punto de vista como de impresión gráfica, donde a veces nosotros queremos generar, lee esto porque es muy importante. No, debemos resaltar el contenido, la frase corta o la idea que es lo importante. ¿Por qué? Porque Google también se preocupa por ver qué hay en las negritas de un texto para entender de qué trata tu sitio para indexarte correctamente. Entonces, si nosotros ponemos en negritas, lee esto es importante, lo mejor del día, son nuevamente textos vacíos y Google no va a saber lo que hay allí. Entonces, si nosotros estamos hablando nuevamente en mi ejemplo de la página de los perritos, aquí vamos a hablar de razas pequeñas va en negrita. ¿Por qué? Porque las razas medianas hablamos en este otro enlace. Y razas medianas saqué con un enlace al post de razas medianas. Entre las razas pequeñas, más queridas, están los Shih Tzu, los Maltés, los Pug. Shih Tzu, Maltés y Pug lo puse en negro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahí ustedes dirán, ya, si yo quiero posicionar como plataforma, teatro en casa, cada vez que escriba teatro en casa va a aparecer en negrita. No. Google es una herramienta que con los años se ha vuelto muy sofisticada y trabaja en función de campos semánticos. Si Google se da cuenta, el algoritmo, que ustedes están repitiendo la misma negrita, todo el tiempo va a pensar que es un contenido de baja calidad, que está tratando de ganarle al motor de búsqueda. No, tenemos que tratar de escribir naturalmente, pero luego hacer un paseo y hacer como un puzzle, armar, poner en negritas aquellas palabras que sumadas son un buen resumen de nuestro contenido, ¿sí? Y están dentro del mismo campo semántico. Entonces ahí está el ejercicio. En un párrafo voy a subrayar Shih Tzu, en el otro Maltés, en el otro Pug, raza mediana, mejor amigo del hombre, ¿sí? Y si al final Google solamente lee esas palabras en negrita, más el título, más los textos de ancla de los enlaces, más el descriptor de las imágenes, va a saber de qué va ese texto y me va a posicionar correctamente. ¿Sí? Rápido, ¿no? Pero esto es rápido para que tengan una visión rápida y después puedan ver en qué contenido les interesa profundizar. ¿Ok? Si todo lo anterior les parece mucho, ahora les quiero dejar con esto para que les dé hipo, que Google hizo un cambio hace un par de años que ahora se enfoca en la versión móvil de los sitios web para determinar si tu contenido es bueno o es malo. Es decir, si tú tienes una página web muy buena, que cumple con todos los criterios anteriores y se ve muy bien en el escritorio, ¿sí? Pero en móvil, cuando la vamos a ver, es horrible, no se entiende nada, y que el texto es tan pequeño, te va a ir mal. ¿Sí? Así tengas el mejor texto del mundo, vas a posicionar mal. Cuando me digo es esto. Nosotros tenemos que preocuparnos también porque las interfaces gráficas sean amigables, eso se llama adaptable, en inglés responsive, con los móviles. Eso es muy importante hoy en día. Entonces, les cuento todo esto con la intención de que revisen las plataformas con las que están actualmente trabajando para poder hacer mejoras. Si no están trabajando con las plataformas digitales, con los sitios web de los proyectos con los cuales están vinculados, traten de meter la cuchara allí. Sí, vayan ahí a escarbar, a tratar de ser parte de esto, porque todo este juego del posicionamiento, que al final es, acuérdense, que la gente llega a los sitios web, más del 80% de las personas llega buscándonos por Google. Si no aparecemos en Google, estamos perdiendo el 80% de las posibilidades de que la gente llegue a nuestros sitios web y por tanto de socializar nuestros contenidos. Entonces, muy importante que entiendan todo esto. Los dejo con la página más fea del mundo, el peor sitio web del mundo. Ahí revísenlo y si quieren después conversamos de por qué este sitio es malo. Este es un sitio hecho a propósito para demostrar todos los errores que tendría un sitio web. Ya los dejo con esa página. Y antes de cortar, esperen un momento. Ahí los dejo. Para que disfruten la peor página web del mundo. Hasta nuestra sesión 3.